Las moléculas de histocompatibilidad son moléculas que se expresan en las células y están involucradas en la respuesta inmunitaria. Estas moléculas están codificadas en el brazo corto del cromosoma 6. Están en una región denominada moléculas de clase 2 y moléculas de clase 1. Entre clase 2 y clase 1 se encuentra una región denominada clase 3. Clase 2 son dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta, y estas están representadas con estas siglas que quiere decir antígenos de leucocitos humanos por sus siglas en inglés. Hay de tres tipos, DP, DQ y DR, y cada uno tiene dos cadenas. Sin embargo, cuando vemos la codificación, aquí DP tiene cadenas beta 1 y beta 2, así como alfa 1 y alfa 2. También se encuentran otras moléculas que no precisamente son moléculas de histocompatibilidad, pero sí participan en el procesamiento de antígeno, como son la DO alfa, DM alfa, DM beta, y tenemos también otras moléculas que están codificadas en esta región que se denominan LMP2, TAP1, LMP7 y TAP2. En la parte de abajo está la molécula de beta de DO. Luego le sigue una región de moléculas de Q que también, al igual que las anteriores, tiene dos moléculas o tres moléculas beta, que es beta 1, beta 2, beta 3, y dos moléculas alfa, alfa 1 y alfa 2. Después le sigue las moléculas de R, las cuales tienen varias moléculas beta, beta 1, 2, 3 y 9, y una sola molécula alfa. Había mencionado que entre la clase 2 y clase 1 tenemos la región de clase 3. Aquí se codifican no precisamente moléculas de histocompatibilidad, sino componentes de complemento como el componente 4, tanto el A o el B, esas son isoformas, el componente 2, el factor B. Estas otras moléculas que son moléculas de secreción, que quiere decir factor de necrosis tumoral, por sus siglas en inglés, se representa como TNF, hay una molécula alfa, y también tenemos una molécula beta, que también sería factor de necrosis tumoral. Luego pasamos a la región de moléculas de clase 1, las cuales codifican una sola cadena, y en esta se encuentran estas moléculas, que es una MIC-B, MIC-A, y estas que son las de interés para nosotros, antígenos de leucocitos humanos de tipo B, de tipo C. También se encuentran algunas que pueden ser pseudogenes, sin embargo los más importantes para nosotros es HLA-E y HLA-G, y también HLA-A. Entre las moléculas importantes que vamos a revisar está MIC-B, la voy a marcar con un punto rojo, MIC-A. Estas moléculas de antígenos de leucocitos humanos de tipo B, el C, el E, el A y el G. Las moléculas de clase 1 están expresadas en todas las células nucleares del organismo, mientras que las moléculas de clase 2 están expresadas en las células dendríticas, en los macrófagos y en los linfocitos B. La estructura de moléculas de clase 1 es una proteína que está constituido de tres dominios denominados alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Estas moléculas se asocian a otra proteína, que es la beta 2 microglobulina, la cual se codifica en el cromosoma 15. Estas moléculas, tanto moléculas de clase 1 como clase 2, son moléculas presentadoras de antígeno. El antígeno es presentado en clase 1 entre el dominio alfa 1 y alfa 2. En moléculas de clase 2, estas son dos cadenas, cada una con dos dominios denominados alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Y al igual que moléculas de clase 1, las de clase 2 también presentan antígeno entre el dominio alfa 1 y beta 1. Los dominios distales
son altamente polimórficos. Esto quiere decir que en la población cambian estos dominios y son muy variables en la población, mientras que el dominio alfa 3, alfa 2 de clase 2 y beta 2 son conservados. Estos dominios son conservados y los otros son polimórficos. La estructura tridimensional de las moléculas de histocompatibilidad es como sigue. En moléculas de clase 1 está representado por una estructura alfa hélice y en la parte de abajo se continúa con una estructura beta plegada. Visto de arriba hacia abajo se vería de esta forma. Entre el dominio alfa 1 y alfa 2 da la configuración de un surco donde se ancla el péptido antigénico. Estos péptidos en consenso tienen una longitud de 8 a 10 residuos de aminoácidos y tiene dos sitios de anclaje, cuando menos se ha reportado en moléculas de histocompatibilidad de ratón. Y se ha visto que estos dos sitios de anclaje pueden ser en algunas moléculas, glicina y leucina en la posición 2 y en la posición 9 de residuos de aminoácidos, o en otras moléculas puede ser tirosina o isoleucina. El péptido está representado con una secuencia. Aquí son 10 residuos de aminoácidos y los dos sitios de anclaje están marcados en color rojo. Visto de perfil, estos dominios alfa 1, alfa 2, los extremos los muestra cerrados y el péptido puede sobresalir de la molécula de histocompatibilidad. Aquí está representado el dominio alfa 1, alfa 2 y alfa 3 y su asociación con la beta 2 microglobulina. En moléculas de clase 2, la estructura tridimensional es un dominio alfa 1, beta 1. Recordemos que tiene dos cadenas. Estas moléculas se ha visto que tienen sitios de anclaje a lo largo del surco donde se está presentando el antígeno. El antígeno en este caso es un antígeno peptídico que tiene en consenso de 13 a 18 residuos de aminoácidos. Los extremos, el surco tiene los extremos abiertos. Por lo tanto, las moléculas tienen mayor longitud, el antígeno, y esto es mucho más plano. Visto de perfil, sería esta la molécula de histocompatibilidad de clase 2. Recordemos que tiene un dominio alfa 1, realmente son dos dominios, alfa 1 y alfa 2, y el dominio beta 1 y beta 2, que corresponde a cada una de las cadenas, la cadena alfa y la cadena beta. Y en la parte superior se representan la estructura tridimensional alfa hélice y en esto, en color azul y rojo, está representado los sitios de anclaje en rojo y la longitud del péptido a lo largo del surco de presentación de moléculas de clase 2. En cuanto al reconocimiento de las células, las moléculas de clase 1 se expresan en todas las células nucleares del organismo y presentan antígeno endógeno. Como recordaremos, estas moléculas de clase 1 tienen tres dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, y tiene además la beta 2 microglobulina. Estas células son reconocidas por los linfocitos T citotóxicos, los cuales se valen de una molécula que es homodimérica, pues, denominada CD8. Por lo tanto, estos linfocitos T citotóxicos también se conocen como CD8 positivos porque tienen esta molécula de coestimulación que reconoce un dominio conservado, que es el alfa 3, en las moléculas de clase 1. Aquí está representado con rojo el antígeno endógeno, el cual es citosólico y es un antígeno que proviene del interior de la célula. En el caso de moléculas de clase 2, estas se presentan en las células presentadoras de antígeno. Como recordaremos, tiene dos cadenas y entre el dominio alfa 1 y beta 1 se encuentra la presentación del antígeno exógeno. Esto quiere decir que la célula presentadora lo atrapó, lo procesó y un fragmento de ese antígeno fue presentado a través de estas moléculas de histocompatibilidad.
El linfocito que reconoce estas moléculas de histocompatibilidad en complejo con el antígeno exógeno es un linfocito denominado T cooperador, y este linfocito tiene una molécula de coestimulación que es el CD4, el cual reconoce los dominios conservados de las moléculas de clase 2. El reconocimiento del antígeno lo hace a través de proteínas que son antígeno específicos, y estas proteínas son dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. Aquí también están otras proteínas que le sirven para señalizar, para comunicar al interior de la célula. Todo el complejo se denomina el receptor de la célula T, el cual sus siglas en inglés sería TCR. Y lo mismo ocurre con el T citotóxico, reconoce el antígeno endógeno a través de sus moléculas denominadas TCR. Otras células que reconocen moléculas de histocompatibilidad de clase 1 son las células denominadas asesinas naturales, que por sus siglas en inglés se colocan como células NK. Estas células tienen receptores para estas moléculas. Estas moléculas, denominadas MIC-A o MIC-B, solamente se expresan en las células nucleadas que se encuentran en un estado de estrés. Se les denomina estrés celular, y este estrés celular puede ser ocasionado por la temperatura alta, porque la célula ha sido infectada por virus o por bacterias o por algún microorganismo intracelular, y afecta el funcionamiento de la célula. Por lo tanto, esta célula, como una forma de expresar el estado en que se encuentra, expresa estas moléculas, tanto MIC-A como MIC-B. Estas no son moléculas presentadoras de antígeno, no están presentando ni un antígeno, tampoco están asociadas a la beta 2 microglobulina. Sin embargo, la célula asesina natural tiene un receptor denominado NKG2D, que quiere decir proteína de célula NK del grupo 2D, y a través de este receptor, que reconoce específicamente a estas moléculas, esta célula asesina natural lo que hace es matar a la célula nucleada. Otra molécula que expresa en las células nucleadas es esta molécula denominada HLA-E. Es una molécula de histocompatibilidad de clase 1, no clásica, y lo que está presentando no presenta un antígeno endógeno, lo que presenta es un fragmento de las moléculas de histocompatibilidad clásicas. Este fragmento, que está representado con color rojo, es reconocido también por la célula NK, por un receptor NKG2A, y cuando reconoce este fragmento, la célula se inhibe y se abstiene de ocasionar la muerte de la célula nuclear. Otro receptor también que se encuentra en este tipo de células asesinas naturales es una familia de receptores denominados KIR, que quiere decir receptor de la familia de inmunoglobulinas que causa la muerte. Este receptor es inhibitorio para la célula NK. Lo que hace es reconocer moléculas de clase 1. Aquí las represento como ABC porque son moléculas clásicas, que lo que está presentando es antígeno endógeno. No está representado en esta forma, puesto que la célula NK no es específica de antígeno. La célula NK lo que reconoce es que se exprese la molécula de clase 1. Y si se expresa la molécula de clase 1, esta célula no le ocasiona la muerte a la célula nucleada. Otras moléculas reconocidas por las células NK son estas moléculas no clásicas, antígenos de leucocitos humanos de tipo G, son moléculas de clase 1, y la célula NK o asesina natural reconoce a estas moléculas que se expresan en la placenta, únicamente en la placenta, y lo reconoce a través de un receptor denominado KIR2D4L, el cual es inhibitorio. Cuando encuentra a la molécula, inhibe la actividad de la célula NK. Cuando se disminuye la expresión de estas moléculas, la célula NK ejerce una acción citotóxica sobre las células de la placenta.
Otras moléculas presentadoras de antígeno son las moléculas denominadas CD1. Estas moléculas están codificadas en el cromosoma 1 y lo que presentan son antígenos no peptídicos. Tienen una estructura similar a las moléculas de clase 1 clásicas. Tienen un dominio alfa 1, dominio alfa 2 y alfa 3, es decir, que tienen una sola cadena con 3 dominios, y esta está asociada a la beta 2 microglobulina como si fueran moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Sin embargo, lo que presentan son antígenos no peptídicos. Esto es principalmente glicolípidos, pero también pueden ser fosfolípidos. Se ha visto que la estructura tridimensional termina con una estructura alfa hélice al final, pero lo que presenta en el surco es un carbohidrato, es decir, una estructura que es hidrofílica, mientras que la parte hidrofóbica queda unida a las porciones, a la estructura beta plegada. Esta familia son moléculas no polimórficas y tiene 5 miembros, de los cuales los 4 primeros son expresados en la membrana, se expresan en las células presentadoras de antígeno. En las células dendríticas estas moléculas son constitutivas, es decir, que siempre están expresadas, mientras que en los macrófagos y en los linfocitos B, estas son inducidas por la activación de las células. En cuanto a moléculas CD1A, CD1B, CD1C, las 2 primeras pueden ser reconocidas por subpoblaciones de linfocitos T, la CD1C por subpoblaciones de células gamma delta, mientras que CD1D es una población que reconoce CD1D, es una población muy especial denominada células NKT. En ratón está muy bien definida esta población. Y en cuanto a las moléculas CD1E, estas no se han encontrado que se expresen en la membrana. Posiblemente su función está dada por el procesamiento de antígeno.